Sí, buenas noches a todos y a todes. En esta noche vamos a conversar sobre diálogos diversos con CIMUD, en el cual analizaremos la discriminación por orientación sexual y o identidad y expresión de género que afecta a la convivencia y el desarrollo en Panamá. Entre los panelistas está la doctora Nelva Marisa Araúz, investigadora del CIEP, la magíster Jennifer Delgado, de Defensoría del Pueblo, el doctor Juan Ríos, investigador social sobre disidencias sexuales. Y su moderadora es mi persona, Claudia Melissa Vidal, abogada y feminista, que estará acompañándolos esta noche. Estos diálogos se hacen en marco al mes del orgullo LGTBQ y además en defensa de los derechos, derechos humanos de las diversidades sexuales. El contexto de estos diálogos se hará de la siguiente forma. Cada participante, cada panelista tendrá un tiempo de 4 minutos para responder las preguntas y una pregunta general de 10 minutos. La primera pregunta sería general para todos y tienen 10 minutos para responder. Sería, ¿considera que existe discriminación en Panamá y cómo esto afecta el índice de desarrollo humano? Puede comenzar cualquiera que desee. Bueno, buenas noches a todas, todes y todos. Bueno, mi nombre es Jennifer Delgado Urueta, de la Defensoría del Pueblo, y en relación a la primera pregunta, como los tiempos son cortos, bueno, ¿existe discriminación en Panamá? Pues sí, existen múltiples formas de discriminación, hay discriminación estructural. Desde la Defensoría del Pueblo diariamente atendemos situaciones de discriminación diversa. En mi caso estoy en derechos humanos de las mujeres, pero también en derechos de la población LGTBI. Una de las situaciones, además las discriminaciones entrecruzan, nos llegan mujeres migrantes, víctimas de violencia, que no han podido acceder a un permiso migratorio por distintas situaciones, mujeres que por lo general son de escasos recursos, que no tienen un empleo formal. Atendemos niños, niñas, adolescentes que sufren discriminación en las escuelas. Atendemos situaciones de personas de poblaciones indígenas que en sí mismos sufren se encuentran en una situación de discriminación estructural, falta de acceso a servicios de agua, educación, salud, personas privadas de libertad, que en Panamá y bueno, y ahorita mismo en el contexto de la pandemia están en una situación de mucha vulnerabilidad social, muy complejo, igualmente muy relacionado con todos los componentes, en el caso del índice de desarrollo humano, todos los componentes, salud, educación, el acceso a recursos. Entonces, para ir redondeando, pues sí, muchas veces se dice que en Panamá no existe discriminación y en cambio lo vivimos todos los días, existen múltiples formas de discriminación. Lo dejaría hasta ahí. Continuamos con la doctora Nelva Araúz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, sin duda alguna, considero que sí existe discriminación en Panamá y la gente lo siente y lo vive de diferentes o distintas maneras. En el lugar donde trabajo, en el CIEPS, en el 2019 se hizo una encuesta llamada de Ciudadanía y Derechos, y dentro de esa encuesta la gente mencionó, la opinión pública mencionó que 9 de cada 10 personas consultadas consideraron que en Panamá hay discriminación. Y además, 6 de cada 10 personas estimaron haber vivido algún tipo de discriminación, al menos de una manera. Es importante señalar que no solamente las personas sienten que hay discriminación o perciben que hay discriminación, sino que también hay algunos factores específicos en los
cuales mencionaron que por razones por las que se habían sentido discriminadas, entre ellas en un 38% consideraron haberlo sido por falta de experiencia profesional, en un 29% por ideas políticas y en un 27.6% por ingresos económicos. Y además de que la población encuestada mencionaba que hay discriminación, es impresionante también conocer que la misma encuesta reflejaba que la misma población panameña discrimina, dado que a la pregunta de si tendría algún problema en que entrara alguna persona LGBTI a su familia, un 30.7% mencionó que sí tendría problemas, como también tendrían problemas en un 23% si entrara una persona afro, o en un 24.7% si es una persona indígena. Estos datos últimos, que pueden parecer bajos, no lo son tantos, porque cuando entendemos que en Panamá hay una diversidad étnica amplia a lo largo y ancho del territorio, entendemos que eso tiene una afectación. Y, por ejemplo, ante la pregunta concreta de si tendría algún problema en que entrara alguna persona LGBTI, si pensamos que tenemos 4 millones de habitantes, el 30.7% sería 1.228.000 personas. Entonces, no es tan poca gente. Y esto, sin duda alguna, que afecta el desarrollo en todos los componentes que mide el índice de desarrollo humano, porque obstaculiza que las personas puedan desarrollarse de manera buena o potencial. Y en el caso de la población LGBTI, el hecho concreto de la población trans, que por ejemplo se estima a nivel por datos internacionales que tiene un estimado de vida de 35 años, esto genera sin duda alguna que esa persona no tiene garantizados esos derechos ese desarrollo humano que valora o estima el índice. Lo dejaría hasta aquí por el momento. Bueno, y en este contexto continuamos con la respuesta del doctor Juan Ríos. Sí, yo para añadir, ante todo, buenas noches. Yo voy a dar mis opiniones basado en estudios que estoy haciendo en Panamá desde hace aproximadamente 7 años con la población LGBTIQ, y también quiero añadir de que yo soy parte del colectivo LGBTIQ. Muchas cosas que les voy a mencionar son basadas también en mis testimonios muy propios como parte del colectivo. Solamente voy a hacer eco de que obviamente en Panamá existe discriminación, pero una cosa que es muy importante también reconocer es que todos en algún momento discriminamos y somos discriminados. Recuérdense que nosotros crecimos en sociedades, crecimos con medios sociales, escuelas, religiones, donde se crean estereotipos. Esos estereotipos se convierten en prejuicios y nosotros discriminamos a las personas basados en esos prejuicios. En cuanto a la población, y basado en el estudio que estoy haciendo actualmente, definitivamente, para ser muy puntual, las poblaciones que he entrevistado y con las cuales me he correlacionado, y en también mis testimonios muy personales, somos víctimas de discriminación constante, unos más que otros. Recuerden que hay diferentes tipos de discriminación. Para darle un ejemplo muy puntual, el caso de una persona que sea indígena y sea pobre, porque generalmente van conectados, y que sea trans, no solamente recibe una discriminación, sino recibe 2 y a veces hasta 3 tipos de discriminación. Pero solamente lo que dejar hasta ahí, porque más adelante puedo dar más ejemplos de lo que está arrojando por ahora la investigación que estoy haciendo en Panamá. Y con esta ¿Me habló? Sí. Sí. Con esta pregunta general como preámbulo, podemos continuar con las preguntas que son individuales, en las cuales tienen 4 minutos cada uno de los panelistas para responder. La primera pregunta va hacia la doctora Nelva Araúz, y es la siguiente. Para ubicarnos en el contexto adecuado, nos gustaría aclarar los conceptos de discriminación y de desarrollo. ¿Cuál es su relación? Adelante.
Ok, bien. Sin duda que tanto la discriminación como el desarrollo pues tienen una estrecha relación. Solo para delimitar los conceptos, en el caso de la discriminación, de manera muy sencilla, pues hablamos de que es un trato diferente, desigual a una persona o colectividad por distintos motivos. Desde un enfoque de derechos humanos, la discriminación está contemplada en todos los pactos y declaraciones como un principio a la no discriminación, pero son pocos los que la definen. Entonces, del compendio de convenciones, ya sea por razones raciales o discriminación contra la mujer, que son los que han establecido algunos conceptos, se ha elaborado una por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, ya sea la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento, cualquier otra condición social. Y de hecho, el sistema interamericano, ya desde un caso en Chile, de Atala Rifo versus Chile, y también en la opinión consultiva, ha extendido esta otra condición a las personas LGBTI. Y bueno, que tengan por objeto todas estas restricciones o por resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades de las personas. Entonces, ese trato desigual, sin duda alguna, que obstaculizaría el desarrollo de las personas, el cual desde esa misma perspectiva de derechos humanos implicaría que ese desarrollo se reconoce como un derecho humano inalienable al ser humano, ¿no? No solo al ser humano, sino también a los pueblos, porque aquí también entrarían, por ejemplo, los pueblos indígenas. Y ese derecho a ese desarrollo humano necesariamente implicaría un desarrollo económico, o la posibilidad más bien de un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse todas las personas, ¿no? Y contribuir también al desarrollo y disfrute de él. En consecuencia, ambas definiciones guardan una estrecha relación en la medida que obstaculizar o limitar esa posibilidad de que las personas puedan desarrollarse en una vida digna por cualquier circunstancia, ya sea identitaria, económica o social, no les permitiría desarrollarse óptimamente. Y de hecho, todos los países del mundo están caminando precisamente en función de una Agenda 2030 en donde se tiene como lema el hecho de que no se debe de quedar nadie atrás o nadie rezagado. Y ese nadie incluye necesariamente a todas las personas para que al menos mínimamente puedan ver satisfechos sus necesidades vitales básicas, ¿no? Entonces, por ende, la discriminación sería una restricción a ese desarrollo de las personas. Por cualquier razón. Muchas gracias por aclararnos estos conceptos y dejarnos más en el marco de discriminación y cómo afecta el desarrollo humano. En base a esto, la siguiente pregunta es para la magíster Jennifer Delgado. Sería, ¿qué iniciativas adelanta la Defensoría del Pueblo respecto a la discriminación de la población LGTBQ y qué medidas adicionales considera necesaria para implementar? Bueno, en relación a eso, quizás contarles un poco que la Defensoría del Pueblo cuenta, además de la sede central ubicada en Plaza Ágora Transísmica, tiene 14 sedes regionales y estructuralmente estamos divididos por áreas temáticas, ¿no? Y en ese sentido, dentro de la Dirección de Unidades Especializadas hay una unidad contra la discriminación que aborda la discriminación en todos los ámbitos. Y además, desde la Dirección de Derechos de las Mujeres, tenemos una línea de acción para la protección de los derechos de la población LGTBI. En ese sentido, la Defensoría, las tres principales líneas de acción que tiene es la investigación de presuntas vulneraciones de derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, el apoyo o la comunicación permanente con organizaciones de la sociedad civil y la elaboración de informes a nivel internacional, nacional, relacionados con la temática. En ese sentido, respecto a las líneas de investigación de presuntas vulneraciones, les comparto que en la actualidad estamos llevando alrededor de
9 quejas por presuntas vulneraciones de derechos humanos de la población LGTBI. En su mayoría, 5 de ellas están relacionadas con personas trans. Desde el 1 de abril, cuando inicia, en el marco de la pandemia, cuando inicia la medida de movilidad de acuerdo a sexo y número de cédula, allí se disparan las denuncias. En este caso, la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans elaboraron un formulario que empezaron a trasladar o a compartir con la Defensoría del Pueblo, y hasta el momento tenemos registrados 21 incidentes diversos. Entre las situaciones que más se ven están relacionadas con falta de acceso o restricción de acceso a supermercados, a entidades bancarias. Las quejas también están relacionadas con acoso laboral o discriminación en el área laboral. La situación con la policía. Por lo general, en el caso de las personas trans, las mujeres trans se ven muy expuestas a violencia, insultos por parte de la policía. Esto era posterior a la pandemia, y también y durante la pandemia son las situaciones que más se reportan. En ese sentido, también hemos elaborado diversos informes. La Defensoría pertenece a la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y en un informe relacionado con violencia contra las mujeres se reportó sobre la violencia hacia mujeres trans y mujeres lesbianas. También elaboramos un informe hacia el examen periódico universal que lo atiende el Consejo de Derechos Humanos, y en ese sentido reportamos la situación, los distintos obstáculos y temas pendientes que tiene el Estado en materia de protección de la población LGTBI, así como diversos pronunciamientos relacionados con discursos de odio hacia la población LGTBI, que lo hemos visto tanto en medios de comunicación, pero que se ha utilizado en las redes sociales. Bueno, toda la situación de las personas trans. Estuvimos aportando una opinión relacionada con el proyecto de ley que se presentó para establecer algún tipo de regulación al aspecto económico entre parejas del mismo sexo. En ese sentido, trasladamos la información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la opinión consultiva OC24. Bueno, un poco para compartirles, no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, son distintas las líneas de acción. Está la parte de investigación. Allí el mensaje es que en la medida que se acerquen a la institución, que nos pongan en conocimiento de las situaciones, nos permiten valorarlas y realizar sanciones en el Estado. Hay una queja emblemática donde sancionamos, en este caso, a la Policía Nacional por vulneración de los derechos humanos, violencia hacia una menor de edad trans. Es una queja emblemática. La Policía Nacional aceptó todas las recomendaciones de la institución, y bueno, en la medida que nos pongan en conocimiento de las situaciones, allí podemos actuar y hacer los acercamientos con las instituciones para que vayan cambiando los protocolos existentes. Muchas gracias, Jennifer. Cualquier pregunta o consulta que tengan, pueden dejarlo en los comentarios, y al final de la ronda de preguntas se estará respondiendo. Continuamos con la tercera pregunta, que va para el doctor Juan Ríos. Y es: desde 1990 se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, pese a ello, la discriminación persiste. ¿Qué investigaciones relevantes se han hecho entonces que permitan respaldar al principio de no discriminación de la población LGBTIQ? ¿Verdad que me escuchas? Cuando leí la pregunta, la leí más de 3 veces, porque la segunda parte, donde habla de que permita respaldar el principio de no discriminación, para mí eso fue como un desafío, encontrar cómo después de que se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, muchas cosas se esperaba que cambiaran. Pero bueno, lo que sí traté de hacer es, en mi investigación, como una cronología para ver de dónde empezó esto y cómo estamos, y en realidad qué se hace en la práctica, y también relacionarlo con los comentarios que me han hecho las personas que he entrevistado, que por ahora van más de 30 personas que he entrevistado en mi estudio académico.
En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Luego en el 2008, y ponga atención a las fechas, en el 2008 el presidente Martín Torrijos deroga el artículo 12 del decreto 149 del 20 de mayo de 1949, que reprimía la prostitución y penalizaba la sodomía, que es como se conocía la homosexualidad antes del año de 1973. Luego, en el 2017, Panamá firma ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su opinión consultiva 2417 titulada Identidad de Género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Reconoce la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y recientemente, en el 2018, nuevamente la Organización Mundial de la Salud excluyó a la transexualidad de la lista de enfermedades o trastornos mentales. Y yo me preguntaba cuando estaba haciendo esta cronología, y lo han dicho otros líderes LGBT en Panamá, en otras intervenciones, en otros espacios, de que se han firmado muchos acuerdos a nivel internacional, se han tomado fotos, o como coloquialmente se conoce en Panamá, hacer taquillas, pero cuando regresan estas personas a Panamá, estas leyes, estos convenios que firman, muchas veces no se cristalizan. En una entrevista que dio Ricardo Beteta hace un par de años atrás, que todavía conservo el archivo, de manera muy categórica escribe: Panamá se convirtió en el último país hispanoparlante en derogar leyes como esta, o sea, la ley que derogaba la persecución por la homosexualidad, y se firmó en un congreso, dice aquí, en México y Panamá, para evitar ser sancionada públicamente por mantener estas normas. El presidente Martín Torrijos derogó la ley. Eso se puso en práctica la ley que se puso en práctica durante la dictadura militar. Ahora, haciendo también mis investigaciones, tuve la gran, tengo que decir, dicha de entrevistar a una de las primeras mujeres transexuales de Panamá, y a través de una entrevista que duró 2 días, me pude percatar de que ella se hizo su reasignación de sexo en los años 80. Y me enseñó el documento, aquí tengo una copia, que la reasignación de sexo y su cambio de nombre y de género en la cédula estaba avalada por el artículo 70 de la ley 100 del 30 de diciembre de 1974 y el artículo 75 del decreto 121 del 6 de noviembre de 1975. Ahora, haciendo otras investigaciones mucho más recientes, me percato que estos artículos que te acabo de leer fueron eliminados, y eso pasó de entonces a la ley 31 del 2006, que dictamina la Dirección General de Cedulación del Tribunal Electoral, que tiene que proceder al cambio de sexo y de género para las personas transexuales, las cuales se han hecho una reafirmación de sexo. Yo lo que siento aquí es, y a lo mejor las otras dos expertas me pueden ayudar a esclarecer, porque todavía estoy investigando y haciendo preguntas, es que existía un artículo de la época del 74, 75, cuando era el régimen militar, y la persona que me facilitó este documento, que es una persona transexual que aún vive, me dice que cuando ella se hizo su reasignación de sexo, todavía esto no era ni siquiera legal en muchos países de América Latina. Pero no sé cuánto estoy de tiempo, me quedan 2 minutos. Pero la otra parte y creo que no voy a ahondar mucho porque ya la experta de la oficina voy a decirlo mal, del pueblo, dio más o menos un resumen de los casos que yo también tenía listados aquí, y casi son exactamente los mismos. Pero si hay más preguntas de otro tipo de discriminación, Defensoría del Pueblo, gracias. De otros tipos de discriminación que ella no puntualizó, yo puedo colaborar basado en las entrevistas que me han dado
personas, no solamente de la capital, sino también del interior, que esos casos muy pocas veces se escuchan acá en las personas de la capital. Y lo voy a dejar hasta allí. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. La cuarta pregunta de este primer bloque va para la magíster Jennifer, y es: ¿qué consideraciones le merece que la ley 7 antidiscriminación excluya a la población LGTBIQ+? Sí, bueno, antes de pasar a la pregunta, rápidamente digo que otra de las acciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo, y pido perdón porque es parte de un convenio que acabamos de firmar la semana pasada con la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, CIMUF, que es parte de de las organizaciones que están coordinando el evento. Y eso es histórico porque la Defensoría del Pueblo no había firmado nunca un convenio con organizaciones que trabajaran directamente con la población LGTBI. Entonces, un aplauso por eso. Bueno, relacionado con la pregunta es, bueno, históricamente en la Asamblea Nacional de Diputados diversas organizaciones han estado presentando legislaciones contra todo tipo de discriminación. O hacia la discriminación hacia la población LGTBI. Y esas leyes son archivadas. Esta última legislación, que es la Ley 7 del 2018, también hubo un amplio debate y presumo que negociaciones internas para que esto se excluyera. También cabe señalar que se excluyó todas las sanciones relacionadas con el acoso sexual callejero. Esa ley duró muchísimo tiempo en debate en la Asamblea Nacional de Diputados porque eran dos cuestiones en las que no estábamos de acuerdo. Y eso está muy relacionado con la pregunta número 1, donde preguntamos, bueno, ¿hay discriminación en Panamá? Pues sí, porque todavía, ¿qué opinión merece? Todavía no tenemos la conciencia de que los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos, es decir, que todas y todos debemos tener acceso a esos derechos humanos tal cual como están. En ese sentido, el Estado panameño, además de esta legislación que lo excluyó y que tenemos esa deuda, desde el 2013, para que tengan también otras herramientas, Panamá firmó a nivel internacional la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que menciona de forma expresa a la población LGTBI. La firmó, mas no la ha ratificado. También está pendiente de ratificar la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores. Esto fue en el año 2015. Y parte de las discusiones de por qué no se ha aprobado es que se menciona a la población LGTBI, a las personas adultas mayores LGTBI. Y además tenemos distintas recomendaciones por órganos de tratado. Entre esos, en el 2015, como parte de los resultados del examen periódico universal, se nos señaló que se tenía que aprobar una legislación contra todo tipo de discriminación. Entonces, digamos, la Ley 7 del 2018 establece ciertos parámetros, llena ciertos vacíos, porque lo cierto es que no teníamos una legislación que abordara el tema del acoso sexual, el acoso moral, la discriminación racial, estableciendo un procedimiento un poco más claro sobre qué tenían que hacer tanto las empresas, instituciones, universidades en ese sentido. Sin embargo, dejó por fuera, se habla de racismo, habla de sexismo, pero no habla expresamente qué es lo que se nos ha exigido sobre la población LGTBI. Y además, bueno, ya sabemos que contamos con la opinión consultiva OCE 24 del 2018, que también, bueno, aborda distintas situaciones. Entonces, en materia de compromisos del Estado o falta de algunos temas pendientes que tenemos como Estado para abordar, yo creo que parte de la concepción de la universalidad de los derechos humanos, de que todas las poblaciones deben tener acceso a los mismos y que se deben crear las herramientas tanto legales como políticas públicas para que esto se concrete. Como decía el doctor Juan Ríos, muchas veces tenemos las legislaciones,
y no se cumplen, no se concretan en la realidad. En el caso de la población LGTBI, no tenemos ninguna que lo nombre de forma específica. Hay una legislación del 2002 que tiene que ver con discriminación. Menciona, o sea, en la definición de discriminación menciona que una de las categorías protegidas es la orientación sexual. Sin embargo, empieza por ser una ley un poco amplia, pero se reduce al acceso a establecimientos públicos y privados. Entonces ahí vemos, sí, empezó bien, pero no nos da las herramientas para efectivamente poder actuar contra las situaciones que se observan día a día en todos los ámbitos. Continuamos con el segundo bloque de preguntas. Muy interesante todas estas exposiciones, nos aclaran muchos términos, muchas cuestiones legales que desconocíamos. También nos pone como en el marco de qué medidas se deben tomar para ir mejorando y luchando por conseguir los derechos de toda la comunidad y toda la población LGBT. Continuamos entonces con el segundo bloque de preguntas. La primera pregunta de este segundo bloque va dirigida al doctor Juan Ríos, y es: ¿cómo inciden otras variables como la pobreza, la pertenencia étnica o la procedencia en la capacidad de la población LGBTIQ para alcanzar un desarrollo óptimo en nuestra sociedad? Espero no sonar un tanto técnico o académico cuando hago este análisis para responder la pregunta, pero es muy importante que tomemos en cuenta que nosotros somos seres sociables primero que nada, y que nacemos con diferentes tipos de identidades sociales como la raza, la etnia, clase, género, que es socialmente construido, religión, etcétera. Pero cuando esas identidades sociales intersectan sistemas de opresión como el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia, estos sistemas opresores marcan o demarcan al individuo. Ahora, cuando hablamos, y eso hace un poco muchas veces difícil que esa persona, que ese individuo logre alcanzar la felicidad o vivir feliz, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Que la persona sea ella misma y que sea feliz. No, eso quiero hacer ese preámbulo porque nuevamente basado en mis investigaciones y los análisis que llevo ahora, es muy difícil hablar de una población tal cuando cada individuo tiene su propia experiencia y cada uno aprende a navegar estos sistemas de opresión de una forma totalmente diferente, ¿no? Y lo que quiero darte son dos ejemplos. Un chico que crezca en una clase social media, que su papá es médico, que su mamá es odontóloga y que le dice a los papás que él es homosexual, va a aprender a navegar estos sistemas de opresión totalmente diferentes a una persona que, por ejemplo, viene por darte un ejemplo, de una Yala, que es una mujer trans, que no pudo terminar la escuela porque por ser una mujer trans, sufrió de mucho bullying, acoso de sus compañeros, hasta de los maestros, y decide dejar la escuela. Estos dos casos que te doy, basados en mis investigaciones, estos dos individuos que están dentro del paraguas LGBTQ y más, no navegan la sociedad igual, totalmente diferente. Y uno pueda identificar opresión, y otro puede que no lo sienta y diga: yo nunca me he sentido oprimido. Y para esta persona, la que te definía la primera, el ser homosexual, abiertamente homosexual, no es un problema, porque hay un sistema, sus padres, la clase social, a lo mejor él define lo que es ser gay, que en eso podemos ahondar si quiere más después, pero la segunda persona tiene muchos más sistemas de opresión en contra de él
o de ella. Entonces, es difícil hablar solamente de una población general, porque cada individuo navega la sociedad totalmente diferente. Y la sociedad de Panamá en particular es totalmente diferente a en la que estoy viviendo actualmente, que es en los Estados Unidos. Espero haber alcanzado a responder tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Con esto vemos que de una u otra forma todas las variables de una u otra manera influyen en las discriminaciones que sufren las personas, dependiendo del contexto social donde estén. Continuamos con la siguiente pregunta, que es para la doctora Anel Baraúz. ¿Qué ajustes necesitaría la Asamblea Nacional para que las iniciativas legislativas garanticen el desarrollo de la población LGBTIQ? Bueno, es una pregunta un poco compleja tal vez, porque se requerirían varias cosas, pero creo que una de las primeras cosas es que tiene que haber una claridad precisamente de los fines del Estado. El Estado está obligado a brindar seguridad, igualdad y protección a todos sus habitantes, sin ningún tipo de discriminación, como lo hemos expresado en estos minutos, y actuar en consecuencia con los compromisos que adquiere a nivel internacional en materia de derechos humanos, que han sido bastantes. Es decir, aun cuando no haya habido una ratificación de una convención específica que trate a la población LGBTI, en realidad sí han habido muchas convenciones que se han aprobado en materia de derechos humanos y los estados están comprometidos a cumplirlas. O sea, esa es la importancia de esas convenciones. No son actos meramente declarativos. Entonces, la Asamblea Nacional es un órgano del Estado que en ese mismo sentido que mencionábamos antes, tiene que ayudar a brindar esa seguridad y protección a sus habitantes a través de la función pública que desempeñan en nuestro país, que concretamente es propiciar iniciativas legislativas encaminadas a llenar los vacíos que tiene el Estado, en este caso particular en materia de la no discriminación, y en consecuencia de procurar el desarrollo de toda la población residente en Panamá, incluyendo obviamente a la población LGBTI, ¿no? Entonces, sin duda que las leyes no son suficientes, van de la mano de la política y del desarrollo de políticas públicas, pero esas políticas públicas encuentran precisamente como ese empuje o fuerza o marco precisamente en las iniciativas legislativas que se desarrollen de manera específica. Entonces, es importante que una vez desarrolladas esas iniciativas legislativas se pueda también ejecutar la política pública en materia de educación, de salud, desarrollo social, de justicia, de trabajo, entre otros ámbitos, para el pleno desarrollo de la población LGBTI. Hay otros actores que juegan un papel complementario al rol que debe desempeñar la Asamblea, que para que existan esas iniciativas tiene que haber esa claridad y además esa voluntad política de crearlas, ¿no? Y me parece que desde el seno de las asambleas ha habido solamente, si mal no recuerdo, una que no se pudo concretar porque empezó el coronavirus, y que es este año, es decir, a través de un diálogo que se inicia para ver la posibilidad concretamente de las uniones entre personas del mismo sexo, ¿no? Mencionaba que hay otros actores que juegan también un papel importante en la sociedad, como son los medios de comunicación social, la educación, los espacios educativos, formales e informales, etcétera, que ayudan. Y bueno, creo que me quedan no sé cuántos minutos, pero me gustaría también complementar y aclarar que cuando hablamos de discriminación, no solamente, o sea, la discriminación es una forma de violencia, y esa discriminación puede ser también mediante una acción, que es la que usualmente uno relaciona más, es decir, un acto discriminatorio que es evidente, pero también por una omisión, es decir, el no hacer algo. Y hace un rato cuando Jennifer mencionaba acerca del tema de la ley 7 sobre discriminación, para mí resulta
acto discriminatorio evidente que una ley que trata sobre discriminación excluya a un grupo de la población por cualquier circunstancia. Sin duda alguna que esa es una omisión de las responsabilidades del Estado, es una discriminación por omisión al no incluir a la población LGBTI en una ley. O sea, en realidad para mí no tiene ninguna cabida absoluta, más que tal vez que puedan primar otros intereses, ¿no? Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias por la intervención, doctora. Continuamos. La tercera pregunta es para la licenciada Jennifer Delgado y es sobre el rol de la Defensoría del Pueblo. Es primordial en los países para contribuir a que las poblaciones más vulneradas mejoren sus condiciones de vida y vean garantizados sus derechos. ¿Qué está faltando en el país para alcanzar ese rol institucional? Adelante. Esa pregunta está bien difícil. Bueno, básicamente para ir contextualizando, la ley que crea la Defensoría del Pueblo es la Ley 7 de 1900. Esta ley, les leo, el artículo 1 dice: se crea la Defensoría del Pueblo como institución independiente que actuará con plena autonomía funcional, administrativa y financiera, sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona. Eso da el marco. Nos habla de autonomía en múltiples sentidos. En primer lugar, yo creo que sería necesario hacer una revisión de la legislación, hacer una revisión comparativa de las competencias con otras instituciones nacionales de derechos humanos de la región, que tienen mayores líneas de acción, incluso en materia de defensa directa o representación legal de víctimas, tienen la posibilidad o la competencia de investigar situaciones o vulneraciones de derechos humanos que se den en el ámbito judicial. A la Defensoría del Pueblo se le retiró esta competencia mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, empezando por allí, pero adicional es bastante complejo porque también nuestro presupuesto se tiene que presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, quien es que evalúa todos los planes, proyectos, toda la situación. Lo que presente la Defensoría es pasado por la óptica del Ministerio de Economía y Finanzas, que igualmente forma parte del Ejecutivo, y posteriormente es sustentado en la Asamblea Nacional de Diputados, que sería como el otro filtro relacionado con esto. Y allí vamos viendo que, digamos, podrían ser obstáculos en la actuación defensorial, ¿no? O en esa autonomía que dice nuestra propia legislación, la ley que crea la Defensoría, que tiene el deber de tener, que es parte de la constitución de la institución misma. Y posteriormente, bueno, es la propia elección del titular o la titular de la Defensoría, también pasa por un proceso en la Asamblea Nacional de Diputados. Es bastante complejo, debería ser igual totalmente independiente, pero hay factores allí que inciden o que podrían incidir en el ejercicio de las funciones de la institución. Yo, bueno, quería enmarcarlo por allí, de esa forma, en lo que establece en la ley y cuáles son los mecanismos, incluso para temas presupuestarios que tenemos en la institución. La institución aborda los derechos humanos de toda la población y tiene un presupuesto bastante reducido, que básicamente se va en temas de personal, en contratación de personal. Eso reduce la posibilidad de incidencia en otras áreas que tiene la institución. Además, bueno, esto no es quizás una característica única de la Defensoría del Pueblo, lo podríamos mirar en todas las instituciones del Estado. Yo creo que hay que fortalecer o restablecer o cumplir con la legislación de la carrera administrativa, que permite darle, primero, iniciar un proceso de concurso, establecer perfiles para quienes ingresan a las instituciones del Estado, tengan ciertas competencias, tengan
ciertas, y en el caso de la Defensoría, conocimiento en derechos humanos, sensibilidad en la materia. Y esto va acompañado también de un proceso de evaluación, un monitoreo de que el funcionariado, los servidores y servidoras públicas de todas las instituciones estén cumpliendo con la función por la que fueron contratados, ¿no? Eso es quizás una situación de la que adolecemos en general en las instituciones públicas, que realmente se nombre al personal por razones apolíticas en ese sentido. Y bueno, hablando de temas de derechos humanos, los y las servidoras públicas que laboran en la institución, o sea, igual forman parte de este sistema que hemos estado conversando, que de manera estructural es un sistema excluyente, es un sistema discriminatorio. Igual desde niños, niñas van creciendo, incorporando estereotipos, estigmas hacia ciertas poblaciones, y ahí es necesario fortalecer todo el tema de sensibilización. Por eso es muy importante la alianza que podamos hacer con las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, que son quienes están íntimamente o estrechamente vinculados con las poblaciones que están viviendo posibles vulneraciones, y en ese sentido alimentarnos o retroalimentarnos de todas las situaciones que están viviendo para generar sensibilización múltiple. Tenemos que, quizás nos hace falta contar con servidores y servidoras públicas que de forma integral puedan ver, o sea, trabajar de derechos humanos muchas veces nos vamos especializando en una área. Y dejamos de ver, y eso también le pasa a las organizaciones de derechos humanos, y dejamos ver la multiplicidad de discriminaciones, o cómo compartimos las opresiones, cómo compartimos las discriminaciones y la necesidad de unir los esfuerzos para trabajar en la construcción de una sociedad más inclusiva, más igualitaria. Entonces, en ese sentido, quizás fortalecer la formación del personal, la sensibilidad en todos los aspectos, la alianza con la sociedad civil en general es sumamente importante. Y bueno, y a nivel de la estructura organizativa de la institución, yo creo que queda una tarea pendiente, es evaluar la necesidad o no de crear estructuras específicas que aborden la discriminación por la población LGTBI. Les contaba que estamos divididos por áreas temáticas, que ya existe una unidad de discriminación, también existe unidades para las poblaciones indígenas, para las personas, se me acabó el tiempo, para las personas que viven con VIH. Entonces tendría que valorar si es necesario la creación de una unidad especializada en la materia que pueda dar seguimiento más cercano y especializado a las problemáticas particulares que vive la población LGTBI. Muchas gracias, licenciada Jennifer. Les recuerdo a todos los que están en vivo en este momento que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, y al final los panelistas les estarán respondiendo. La última pregunta de este bloque va para la doctora Nelva Araúz, y es: ¿qué importancia tiene la investigación social para el desarrollo y disminuir la discriminación? Y en este sentido, ¿nos podría compartir qué está haciendo o ha hecho el CIEX al respecto? Adelante. Ok, bueno, en realidad la investigación científica en general es sumamente importante, porque gracias a ella podemos tener la posibilidad de realizar una interpretación o un análisis crítico de las diferentes situaciones o hechos que se presentan en el mundo. Y concretamente, dentro de esa amplitud de lo que es la investigación científica, también está la investigación de las ciencias sociales, que bueno, que es vital. Ojalá en Panamá se valorara más la investigación de ciencias sociales, porque este tipo de investigación permite dotar a la sociedad de instrumentos de análisis cuantitativos, cualitativos, que pueden reflejar a su vez esas interpretaciones de los distintos grupos humanos, que como también mencionaba Jennifer hace un rato, o sea, permitiría tal vez con datos, con análisis de ambas áreas, estadísticas o bien análisis descriptivos o cualitativos, cómo se dan cuáles son las necesidades
de cada uno de los grupos, cómo se interrelacionan, dónde está de pronto el origen de esas discriminaciones, por ejemplo, centrándolo en este tema particularmente. Y eso también nos permitiría como país, como sociedad, abordar los problemas o las necesidades que se presentan o los retos de una forma mucho más planificada, organizada, y por ende también expandir todas las posibilidades de desarrollo y lograr niveles satisfactorios de bienestar de la gente, ¿no? Desde el CIEP, particularmente el CIEPS es una organización bastante joven, tiene poco más de un año, nada más, y yo tengo menos de un año en ella, pero una de las líneas de investigación que estoy desarrollando tiene que ver precisamente con la población LGBTI, partiendo desde lo más básico, porque en la exploración inicial de ver qué cosas habían anteriormente en Panamá, desde la investigación social, realmente es poco enfocado concretamente en la población LGBTI, y de hecho hay grupos específicos que todavía hay menos información recabada. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, lesbianas, bisexuales o trans, hay muy poca información, digamos, de Panamá. Entonces, nos planteamos primero de establecer desde un análisis comparativo la situación de la población LGBTI a nivel general, para precisamente luego poder compararla y ver cómo cómo precisamente la inexistencia de un marco normativo y de políticas públicas desde el Estado que promuevan la equidad de la población LGBTI puede profundizar la desigualdad o la discriminación, o puede ser un obstáculo mayor para el desarrollo. Haciendo la comparación en países que ya tienen más años de tener normativas o políticas públicas que permiten, o sea, empezar a generar, o que ya han empezado a generar situaciones desde los años 2000 para acá, ¿no? O sea, Panamá está sumamente rezagado en materia de protección a la población LGBTI. De hecho, ahora inclusive más, porque tenemos dos países hermanos o vecinos que tienen una protección una protección amplia de derechos a la población, y no me refiero únicamente al matrimonio igualitario, porque esa es una de las protecciones, pero no es la única que necesita la población LGBTI. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos en una etapa, digamos, inicial de esta investigación, y bueno, espero próximamente tener la posibilidad de compartir los resultados que vamos encontrando o arrojando la investigación. Muchas gracias, doctora Nelva. Con esto damos por terminado el segundo bloque de preguntas, y a continuación vamos con las preguntas y respuestas que han hecho los participantes en este en vivo, con lo cual contamos con 30 minutos y cada panelista tendrá 2 minutos para responder. La primera pregunta es para la magíster Jennifer. ¿Cómo se prepara la Defensoría del Pueblo luego de firmado el acuerdo con las organizaciones LGBTIQ+, si tienen algún plan de capacitación del personal para atender los casos? Bueno, parte del convenio, digamos, el centro, uno de los aspectos fundamentales que se estableció en el convenio fue el área de capacitación de docencia, tanto el personal de la institución como externo. Entonces, en ese sentido, bueno, ya se ha trabajado algo en la materia, bueno, más o menos desde el 2016 se empezó a estrechar un poco más, y también, bueno, la relación de la institución con diversas organizaciones. En su momento estuvo constituida la Alianza Pro Igualdad, donde estaban diversas organizaciones de derechos humanos y activistas por parte de la población LGTBI, y la Defensoría del Pueblo se constituyó en un espacio de encuentro donde se realizaban charlas, talleres, acciones en general de sensibilización y capacitación. Posteriormente, bueno, tenemos alianzas o vínculos estrechos con otras organizaciones que se mantienen activas
y presentes en la institución, que siempre en las actividades que realizan se le brindan cupos o acceso a los y las oficiales de derechos humanos para que puedan formándose, irse especializando, y oficiales de derechos humanos de todas las áreas, que es también lo importante, por esto que les comentaba, de tener una visión más integral del tema. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay acciones que se están realizando, que ya van encaminadas en ese sentido, y ya con el convenio con CIMUF se podría establecer un plan de capacitación mucho más sostenido en la materia. Adicional, quería comentarles que como parte de la Federación Iberoamericana de Oxfam, se elaboró un protocolo para las instituciones nacionales de derechos humanos en materia de atención a la población LGTBI. Ese instrumento existe, se ha socializado, pero es necesario irse, se me acabó el tiempo, bueno, irse apropiándose, ¿no? Porque también ha habido cambio de personal. O sea, la formación en derechos humanos debe ser constante, y en ese sentido, bueno, esta es una oportunidad para continuar fortaleciendo el conocimiento en la materia. También estamos próximos o en revisión de un protocolo interno para la investigación de quejas sobre discriminación, violencia contra las mujeres, acoso laboral y acoso sexual, donde se incluye o se establece la discriminación contra la población LGTBI, que va a ser una herramienta para los servidores y servidoras públicas de la institución, pero también para cualquier persona que se presente y que pueda tener alguna situación relacionada con este tema. Muchas gracias. La siguiente pregunta que hicieron los participantes es para el doctor Juan, y es: ¿cómo podemos impulsar la investigación LGBTI en Panamá? No le escuchamos, doctor. Ahora Ahora sí que uno de mis tropiezos al hacer mi investigación es que muchas personas no tienen un conocimiento exacto de lo que es una investigación científica. Y yo siempre, cuando empecé a hacer esto, me tomó un año para mí crear un sentido de confianza para que la población a la cual pertenezco se abriera y empezara a contarme sus testimonios y a responder mis preguntas. Yo creo que a través de la Defensoría del Pueblo, como dijo la licenciada Jennifer, que se hace un espacio para que la gente pueda utilizarlo como punto de encuentro para educarnos y deseducarnos, porque es otra cosa muy importante. Lo que siento que todavía la gente tiene a veces mucho miedo de exponer las situaciones que le pasan, y en eso quiero leerte algo muy breve que escribí, porque si no lo escribía no lo podía decir de esta forma. La falta de educación, y esto tiene que ver con investigación, la falta de educación y de sus derechos como seres humanos no permite a los grupos vulnerables a identificar qué es discriminación, y ya que la misma está tan internalizada que en varias ocasiones el oprimido, en este caso la población LGBT, acepta la discriminación como algo que él o ella se merece, o como algo normal, y mucho peor, como algo totalmente cultural. Esto tiene que ver con educación, talleres. Yo me ofrezco de voluntario a ayudar. Esa es mi misión como académico, como panameño, y como también como parte del colectivo. Me uno al grupo de académicos que quieren seguir investigando y documentar. muchas gracias por su respuesta. Continuamos la siguiente pregunta. Recordemos que tenemos 2 minutos para responder. Es para la doctora Nel Baraúz. ¿Hay algún organismo que pide reportes de cómo es el trato de personas LGTBQ?
bueno, si hablan a nivel, o sea, que pidan reportes o que los exijan, hace un rato Jennifer hablaba del examen periódico universal, que es un mecanismo que existe a través del cual los estados hacen un reporte de un órgano de Naciones Unidas sobre cómo van avanzando en materia de derechos humanos. Y usualmente ese reporte que se hace cada 2 o 4 años, no recuerdo la frecuencia ahorita, se hace en función de las observaciones que se hicieron en el examen anterior. En el examen anterior, por ejemplo, a Panamá se le hicieron varias observaciones, pero fueron muy enfáticas, aquellas que tenían que ver con la adopción de legislaciones que garantizaran la discriminación a las personas LGBTI y otras adicionales en materia migratoria, que de hecho de todas las demás que se le hicieron al Estado panameño, muchas tenían que ver con el tema de género, el Estado panameño las aceptó y ha mejorado algunas cosas, pero las que simplemente les puso un ganchito, digamos, pero sin un compromiso real, fueron precisamente las del tema de la discriminación a la población LGBTI y la ratificación a un acuerdo para migrantes específicamente. Entonces, ese es un mecanismo que se tiene, sin embargo, también el Estado panameño tiene que cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos y en ese sentido puede ser llevado a la Comisión Interamericana para cuando actúe contrario a dicha convención. Y me dicen que ya se me acabó el tiempo. Listo. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta de los participantes y es para el doctor Juan Ríos. Ellos preguntan, en Panamá, ¿cómo está influyendo los grupos religiosos fundamentalistas y otros grupos conservadores en el avance de las políticas públicas en favor de los derechos LGBT? ¿Y cuál sería la línea divisoria entre libertad de expresión, pensamiento y la no reproducción de estereotipos negativos de género? Muy buena pregunta. Y ahí quiero, bueno, 2 minutos es demasiado corto para responder la pregunta, pero tenemos que empoderarnos, es la única forma que le veo a esto para que podamos ver la luz. Tenemos nosotros, los grupos vulnerables, en este caso LGBT, que empoderarnos, conocer nuestras leyes, conocer esos acuerdos que se firmaron, que Panamá firmó, para poder exigir más respeto. Es inaudito que yo vaya a una cita médica y el doctor sepa que soy una persona de la comunidad LGBT y me saque una Biblia y me empiece a leer la Biblia y empiece a regañarme. Soy totalmente una víctima de una persona que tiene una posición de poder y hace uso de su posición de poder para oprimirme y criticar mi orientación sexual. Necesitamos educarnos, empoderarnos, conocer las leyes para poder exigirlas. Porque lo que me he dado cuenta es que muchas personas que tienen posiciones de poder en diferentes instituciones del Estado utilizan sus ideologías religiosas para oprimir, pasando por encima de leyes, de convenios, usted nómbrelos. Tenemos que reeducarnos, tenemos que saber nuestras leyes para exigir respeto. Y creo que SIMUF y PDH y se me olvidan todas, Panama Pride, están haciendo un trabajo fenomenal educándonos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más para la doctora Nelva Araúz. ¿Qué tipo de diálogo se necesita para que las personas trans no tengan que esperar 5 años para cambiar de nombre? Bien, en realidad la opinión consultiva 24 ha sido sumamente importante para la población LGBTI, precisamente porque establece precisamente que este trámite de cambio de nombre tiene que ser un cambio de nombre expedito, tiene que ser rápido, en la medida de lo posible debe ser gratuito y debe el Estado generar todas las condiciones para ello. Además, en ese mismo sentido, no puede haber ningún requisito que pueda menoscabar, digamos, su integridad personal, llámese a través de exámenes que le puedan generar algún tipo de vergüenza o una afectación directa a su dignidad humana como personas. Entonces,
ese ha sido el señalamiento del sistema interamericano bajo el cual Panamá se rige. Lo procedente sería que el Estado panameño adecúe su legislación y sus políticas públicas para cumplir con ese criterio, porque de no hacerlo estaría yendo en contra de los mismos acuerdos que hemos firmado como país. Y una última pregunta. Muchas gracias, doctora Nelva. La siguiente pregunta es para el doctor Juan, que es la siguiente. ¿Qué ha sido lo difícil a la hora de las investigaciones sobre disidencias sexuales? Lo más difícil es que las personas se abran a contar sus historias, porque todavía existe mucho miedo, hay mucha opresión internalizada. Muchas personas todavía viven con mucho miedo del que dirán, y muchas veces las personas prefieren tomar la opresión como si fuera algo normal, como dije anteriormente, o que se merecen. También el factor tiempo. Y ¿qué más? Transcribir las entrevistas, porque hay personas que nos dan buenos datos, 2, 3, 4, 5 horas, y después transcribirlas toma mucho tiempo, pero esto va a ser un buen estudio, porque me ha tomado 3 años haciendo entrevistas, y yo estoy súper contento, porque es una cosa que siempre he querido hacer, y pronto pues ya veremos la luz en este proyecto, y estoy muy agradecido con mucha gente, y muchas organizaciones en Panamá me han ayudado a hacer canales, han sido mis puentes para yo lograr contactar a personas que han estado de acuerdo con compartir sus historias que merecemos subirle el volumen, como decimos en inglés, para que mucha otra gente las escucha. Porque una cosa quiero decir antes de cerrar tu pregunta: lo que no se escribe no existe. Hay que documentar, hay que documentar. Muchas gracias. Con esto damos por terminado la segunda ronda de preguntas y las preguntas realizadas por los participantes en este en vivo. Les agradezco a todos por sus respuestas. Yo me llevo como lección y como enseñanza temas importantes como el desarrollo humano, cómo interfieren los diferentes, la construcción social y el contexto social de cada persona en los temas de discriminación, que la discriminación de una u otra forma la vamos a atravesar de formas distintas, dependiendo de nuestro contexto social, nuestra raza, nuestro estado económico o nuestra representación como personas. Y además hemos aprendido también mucho en los temas de legislación, en todo lo que debe trabajar el Estado, en el desarrollo de políticas públicas que ayuden al reconocimiento de los derechos y que cada día haya más garantía de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y este diálogo se da en el marco del Mes del Orgullo LGTB. Gracias al World Pride Panamá, a CIMUF, a IPDH y Afrodiversos por permitirnos esta transmisión y esta conversación tan importante que no se debe pasar por alto, y que deberíamos estudiar y conocer cada día más para vivir en un mundo más igualitario, donde todos nuestros derechos sean reconocidos. Nos vemos la próxima semana en los diálogos diversos, ya que se dan desde el 22 de junio hasta el 26 de junio. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego y tengan buenas noches. Buenas noches a todos.